no me gusta. Esto no me gusta, no sabe rico. No sé qué hacer. ¿Tú cómo haces para que les guste? Dales avena Quaker, todo queda delicioso. Su cremosidad y textura son lo mejor. Con avena Quaker tus preparaciones quedan deliciosas para que tus hijos se coman todo, hasta la última cucharada. Mamá, ¿qué hiciste? La avena está deliciosa. Sí, sabe rico y está cremosita. Definitivamente Quaker es deliciosa y sí queda diferente. Avena Quaker, calidad y sabor inigualables. En 3 días regresa una de las series más vistas en el mundo. La Reina del Flow, primera temporada. Este miércoles 10:30 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Las víctimas, los héroes, las lecciones, lo bueno, pero también hay cosas que aprendimos, cosas que no debimos haber hecho y cosas que se construyeron y yo no sé si se destruyeron. Juan, definitivamente yo creo que competir en lugar de cooperar, creo que fue una de las grandes lecciones y lo que debemos corregir si queremos estar mejor preparados para enfrentar próximas emergencias sanitarias porque van a venir. Entonces debemos tomar todos esos aciertos y desaciertos para construir un camino que nos lleve a responder de una mejor manera. Y desde lo que hacemos y el ejercicio diario, yo le digo, Juan, un error fue no darle el valor que tiene la información. Recuerde que nos llegó primero el pánico y la desinformación que el mismo virus. Y mucho charlatán de por medio. También mucha gente de ciencia, doctora, y doctor Álvarez. Destacaba la doctora al comienzo de este especial, y lo han hecho muchos especialistas, cómo no, que fue lo que hizo la ciencia a marchas forzadas para descubrir rápidamente la vacuna, que terminó salvando millones de vidas. Pero hubo uno que otro tropiezo feo, me da pena decirlo, a la hora de la distribución de esas vacunas en el mundo. Sí, completamente de acuerdo, Juan Roberto. Creo que uno de las cosas que debería hacer para aprender, y ojalá que realmente aprendiéramos, es quitar la inequidad. Porque desafortunadamente lo bueno que fue tener una vacuna en un tiempo récord, con todas las características y toda la seguridad y la eficacia posible, se perdió en parte por una inequidad. Cuando hablamos de la inequidad es que muchas personas no pudieron beneficiarse de la vacuna a tiempo. ¿Por qué? Porque las vacunas, la producción pues es finita y había que ir avanzando esa producción. Y se la dieron al que tenía plata para pagarla. Y desafortunadamente, y no a las personas que tenían y se priorizaban como o tenían mayor vulnerabilidad. Entonces creo que una diferencia entre hubo países que compraron vacunas para 5 veces el tamaño de su población y países que solamente 2 o 3 años después de aparecer las vacunas, tuvieron acceso a su primera vacuna. Sí, y no hablemos de Colombia, no quiero entrar en temas polémicos. Algunos decían que aquí se había demorado, Doc, en haber llegado la vacuna en su momento, pero digamos, llegó, se distribuyó y de todas maneras, repito, mostró que había un sistema de salud que se adaptó, no sé si con la velocidad que la urgencia merecía, a atender lo que fue la emergencia en nuestro país. Pero el sistema de salud podemos aplicar, Juan, una frase que hemos utilizado para la pandemia, y es que fue un sistema de salud resiliente, que se adaptó a las exigencias del momento. Juan, en nuestro país no vimos muertos en las calles, no vimos personas que tuvieran que vender su casa o su carro para pagar una UCI, por ejemplo. Hubo, doctor Álvarez, rápidamente se acondicionaron unidades de cuidados intensivos en todos los países, en todos los centros asistenciales. Sí, Colombia creció y no se nos debe olvidar, pasamos de casi de 4.950 camas, que nomás no recuerdo, hasta más de 13.000 camas en un tiempo récord. ¿Hoy quedan? ¿Hoy cuántas quedan? Pues diríamos que ha disminuido y es normal porque esto es una situación de emergencia que tiene que ampliarse y luego ajustarse a la realidad. El punto es no solamente las camas de cuidado intensivo, sino lo que implica, porque es tener personal formado y algo que es supremamente importante, cómo hacer para que futuras pandemias lo detectemos a tiempo y tengamos la capacidad y la equidad de la atención a tiempo. Para eso necesitamos sistemas de vigilancia que se lograron montar, que tuviéramos diagnóstico adecuado, que tuviéramos el laboratorio, que pudiera tener la capacidad para responder
rápidamente. Y eso creo que es uno de los temas que se logró hacer en el manejo en el país y ojalá que se mantenga en el tiempo. Más adelante vamos a hablar de eso, de los retos hacia el futuro, doctora, porque usted no nos lo mencionaba fuera de cámara, pero usted habla de resiliencia, esa palabra a mí me gusta mucho, porque para enfrentar la crisis que desató la pandemia, muchos, millones de colombianos enfrentaron el desafío buscando salidas que les permitieran tener ingresos para sobrevivir. Fue el punto de partida de emprendedores que entre el miedo, pero también la esperanza, decidieron reinventarse, doctora. Sí, personas que siguieron soñando y que, como acabamos de decir, son un ejemplo de resiliencia, de pasión, de creatividad. Y hoy les traemos a todos ustedes las historias de una pareja que convirtió su talento en un negocio de pan de bonos y dos hermanas que llevaron las crispetas, podríamos decir que a otro nivel. Comenzando la pandemia, yo me quedo sin trabajo. Cuando la pandemia golpeó al mundo, Giovanna Victoria y su esposo, ambos comunicadores y él con talento para la cocina, decidieron emprender juntos con Pan de Bonos. Y empezamos inicialmente con un círculo muy cercano, que era amigos y nuestra iglesia, y llegó un momento en que teníamos tantos pedidos que nos tocó empezar a comprar, ya empezábamos a comprar como proveedores. Como suele suceder en los negocios, la curva de aprendizaje fue intensa. Hubo errores, tropiezos y decisiones difíciles. Fueron muchas cosas que hicimos mal y aprendimos en el proceso, pero además creo que nos consolidamos como equipo. Llegaron a más de 2.000 clientes, algunos incluso con suscripción para recibir pan de bonos semanalmente. Sin embargo, con el fin de la pandemia, las ventas comenzaron a disminuir. Y llegó un momento en el que dijimos, ya esto es insostenible. Después de haber contratado 4 personas, no teníamos suficiente ni siquiera para pagar la nómina. A pesar del cierre, quedó una gran lección. Claro, aprendí a respetar a todos los emprendedores, porque además comenzar no es fácil, pero mantenerse es un reto constante. La historia de estos esposos no fue la única. Miles de colombianos apostaron por emprender y las cifras lo confirman. Según datos que nos entrega Confecámaras, en el 2021 se crearon 307.679 nuevas empresas, un 10.6% más que en el 2020. Y ojo a este dato, en cuanto a las personas naturales creadas en el 2021, el 61.3% fueron mujeres y el 38.7% hombres. El e-commerce sigue siendo muy importante. Pero otra es la historia de las hermanas Daniela y Paula, quienes habían emprendido con su tienda de crispetas un poco antes de la llegada del COVID. A raíz de la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar el punto, nuestro único punto, en el Gran San, y tuvimos que vender las crispetas en nuestra casa. Nosotros hacíamos las crispetas en la cocina de la casa de nuestra madre. Tuvieron que rediseñar sus estrategias en todo sentido. Dijimos, vamos a ofrecer las crispetas clásicas del cine, las que todos amamos, pero excelentemente bien hechas, y vamos a ofrecer una propuesta diferencial, nuestra propia kernel, que son crispetas de queso cheddar, de chocolate con nueces, de matcha. Durante pandemia innovaron con 10 nuevos sabores. La pandemia fue crecer un 1000%, yo creo que fue enfocarnos durante casi 16 meses a trabajar 14 horas, siendo solamente productivas para la organización. El esfuerzo valió la pena. Hoy las hermanas Castaño Forero han convertido su emprendimiento en una empresa sólida, con 8 puntos de venta en Bogotá y más de 25.000 paquetes de crispetas vendidos al mes. Lo más satisfactorio para nosotras en este momento es crear una industria, haber creado una industria alrededor de las crispetas. En mayo de 2020, en medio de la crisis, Noticias Caracol lanzó la sección Salvemos a los Emprendedores, un espacio donde miles de colombianos compartieron sus historias con la esperanza de conseguir nuevos clientes. Tanto Giovanna como Daniela y Paula hicieron parte de esta sección. Salvemos a los emprendedores fue maravilloso para nosotros. Yo creo que puedo decir que fue un antes y un después. Yo creo que pudimos haber llegado 4 o 5 veces lo que realmente estábamos vendiendo. Sin duda, ese día pues facturamos como locas, no ese día, eso fue como un coletazo larguísimo, del que siempre estaremos muy agradecidas, pero sobre todo fue ver la cara humana de un canal, ¿no? Y ver que había personas que genuinamente se están preocupando por las pymes. La pandemia de coronavirus generó emociones de todo tipo entre los emprendedores. Mientras para algunos fue una fuente de frustración, para otros representó nuevas oportunidades. Sin embargo, más allá de las dificultades, este periodo dejó en evidencia que el mundo está lleno de posibilidades, muchas veces en los momentos y lugares más inesperados.
A la hora de los balances, 5 años después, doctora Fernanda y doctor Álvarez, viene otra pregunta. ¿Qué nos dejó el COVID y qué viene para el COVID? Si uno dice, pero ¿cómo? Si ya pasó la pandemia. Pero es que me quedó sonando lo que dijo el doctor Álvarez. Dijo, no señor, el coronavirus, este tipo de coronavirus, se quedó. Claro, se quedó, cambió su comportamiento clínico, epidemiológico, y cuéntanos un poco qué significa hoy el COVID para todos ustedes que están ahí en las clínicas y hospitales recibiendo pacientes. Bueno, es uno de los diagnósticos que deben pensar los médicos y las personas. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene síntomas respiratorios, antes pensábamos en que puede ser influenza o sincitial respiratorio o adenovirus, y ahora hay que pensar en eso más COVID. Y eso significa que hay personas que tienen riesgo, que deben seguir vacunándose. Hago un énfasis en las personas embarazadas. Las personas embarazadas deben vacunarse contra COVID porque claramente tenemos que una persona que no se vacuna tiene el doble de riesgo de fallecer y su bebé también si no se vacuna contra las COVID. Las personas de la tercera edad, doctor Álvarez. Claramente, mayores de 60 años. Es decir, las personas y lo que aprendimos, las personas que son hipertensas, son diabéticas, más obesas, siguen el mismo riesgo. Es decir, hay un riesgo aumentado y el virus sigue circulando. Por eso es importante también mantener la vigilancia en el país, en el mundo, qué cepa del virus. En una época sabíamos todos que era Delta, Omicron, se nos olvidó, pero desde el punto de vista epidemiológico pues están ahí. Y algo que también ocurre con COVID, yo decía al comienzo que nos falta por aprender, es que el virus no solamente es el episodio agudo respiratorio, sino desafortunadamente hay otros cuadros clínicos, incluyendo lo que llamamos el COVID prolongado. Hay personas que sufren con COVID prolongado, que son personas que después de tener un episodio de COVID leve o severo, es decir, que requiere hospitalización, meses después siguen con síntomas y complicaciones que hacen que se considere una enfermedad crónica ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que cambió completamente su vida. ¿Por qué no es mortal? Y se lo pregunto porque esa primera oleada hace 5 años, doctor Álvarez, era mortal. Hoy mucha gente dice, a mí me dio otra vez COVID, creo que me dio, porque no se hace la prueba, pero no es mortal. Y pasó como un resfriado. Y pasó como una gripa, exactamente. Sí, no. Sí, en el sentido en que el hecho de que ya tengamos muchas personas, estemos vacunadas, o unas personas, su sistema de defensa también protege, porque también nuestro sistema de defensa aprende. A los que nos dio, por ejemplo, sin vacuna. A que dio sin vacuna y a las personas que les dio sin vacuna o con vacuna y además se vacunaron, el sistema aprendió y hace que tenga capacidad de respuesta. Es decir, no es lo mismo cuando a nadie tenía experiencia previa con el virus ahora. Y lo otro es que, digo no, porque sí hay personas que siguen falleciendo. Si miramos el boletín de la OMS del último periodo, del último mes, hay un número importante de personas que siguen falleciendo que, entre otras, todavía puede ser mayor, porque hay personas que no se mueren y no se detecta que es por COVID. Eso sí es la etapa. Doctora, y en cuanto a la vacunación, Juan, que no quede el mensaje solamente que son las personas mayores de 60 años, también menores de 60 años que tienen esas comorbilidades, personas con problemas en sus defensas. Y doctora, le iba a preguntar, ¿y qué hacemos con esas recomendaciones que usted nos hace, con todo lo que ha surgido en los últimos años de movimientos contra la vacuna, contra el COVID? Incluso hay gente, doctora y doctor Álvarez, que dicen, a mí me quedó tal secuela, no por el COVID, sino por la vacuna. Sí, yo creo que es parte de seguir trabajando en la información. La doctora Fernanda habla de algo, un tema importante de la infodemia, que es la desinformación y lo que puede llevar. Vemos ahora que justamente tenemos información en la circulación de sarampión en Texas, en Estados Unidos, porque justamente hay personas que no se vacunan. Vacunando. Pues bueno, si el secretario de Salud de los Estados Unidos antivacuna, imagínese qué podemos esperar. Doctora Fernanda, el sistema de salud, usted decía, y decía el doctor Álvarez, decían los dos, se fortaleció, fue resiliente. Y esperamos que mantenga. No quiero meterlos en rollos, pero con todo lo que está sucediendo, con los cambios en el sistema de salud, ¿en qué queda todo eso que se fortaleció? Yo espero que se mantengan muchas de las capacidades que se lograron, porque definitivamente eso hace la diferencia. Es decir, estar preparados, Juan, no es perder ni dinero, ni tiempo, ni recursos. Estar preparados nos va a permitir tener una mejor respuesta ante esas futuras amenazas que van a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos cuál microorganismo, pero creo que para eso sirven las lecciones aprendidas. Yo espero que se sigan fortaleciendo esas capacidades. Doctor Álvarez, gracias por habernos acompañado en este especial. No, es un placer y me alegra volver a verlos y volver a recordar que una de las cosas que aprendimos de COVID es justamente la resiliencia y que con este trabajo colaborativo, cooperativo,
nos va mejor que cuando trabajamos cada uno por su lado. Doctora, en este especial que vamos a tener desde hoy y a lo largo de esta semana en nuestras emisiones, tendremos todas las miradas de lo que fue esta pandemia 5 años después. Las reflexiones, los homenajes, pero yo le quiero preguntar, Juan, ¿a usted qué le dejó el COVID? Me dejó muchas reflexiones sobre lo vulnerables que somos, sobre la necesidad de prevenir, la necesidad de lavarnos las manos, de estar, el doctor Álvarez, cómo insistía en ese tema, pero también profundas reflexiones sobre la solidaridad humana. Yo creo que tal vez ese es uno de los temas que más nos marcó a todos en estos 5 años. Y yo le sumo otra cosa, que definitivamente si no aprendimos con la pandemia que la salud es nuestro mayor tesoro, no lo vamos a aprender en otro momento. Mire, y esto es lo que dicen algunos colombianos que compartieron con nosotros eso. ¿Qué les dejó el COVID? Con estas recomendaciones los dejamos en este especial, en esta edición central. Nos seguimos viendo a lo largo de nuestras emisiones con la pandemia del COVID-19 5 años después. Feliz noche para todos en Colombia. Bueno, mi lección en pandemia fue que no podemos entrar en zona de confort a nivel laboral. A veces uno no aprende pronto a valorar lo poquito, mucho que uno tiene. Primero, aprender a ahorrar. Mi lección en la pandemia fue aprender a ser más solidaria, a tener más empatía con las personas. Lavarse las manos y usar tapabocas. Muchas familias no se atendían y hubo la oportunidad de estar pendientes entre sí. Mi lección en pandemia fue emprender. Pues ser como más cuidadoso con la economía. A través del servicio, como servirle al vecino, servirle al que está necesitando algo por urgencia. Lecciones de tolerancia, de unidad, de valorar muchísimo más las cosas, no solo la salud, sino la vida y todo lo que tienes. Celebramos por ser el mejor lugar para trabajar de Colombia y el mejor lugar para trabajar para las mujeres. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.116 pesos con 80 centavos. El petróleo de referencia Brent cerró la semana en $70 con 43 centavos por barril. Mañana el café se estará comercializando a 3.038.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas.